Érase una vez. Así comienzan todos los cuentos. Pero esto no es un cuento. Esta es la historia real del nacimiento de una comparsa en Sax. Corría el año 1874. Cuba, Puerto Rico y Filipinas todavía formaban parte del Imperio Español, y nuestros vecinos de Villena ya planeaban realizar de nuevo el Pacto de la Alianza. Pues bien, ese año de 1874 nacía en Sax la comparsa de Garibaldinos. Una comparsa con una notable identidad familiar, de carácter jovial y desenfadado, de gola, capa y de día 31. Una comparsa que ha cumplido 150 años. Vamos, que tiene más años que la bombilla, el automóvil o incluso que la Coca-Cola. 150 años haciendo fiesta. Enhorabuena, garibaldinos. El 25 de mayo de 1858, Isabel II inaugura el ferrocarril que uniría Madrid con la ciudad de Alicante. Este hecho supuso modernidad, progreso y avances para toda la provincia. Sax contaba con estación de parada, por lo tanto fue uno de los pueblos con mayor capacidad de desarrollo. Muchas familias llegan a nuestra villa. La población crece. En el año 1849 había censadas en Sax 555 casas, llegándose a contabilizar 1077 en el año 1893. Este auge económico también se ve reflejado en la celebración de nuestras fiestas. Tener en cuenta dos cosas, que el crear una comparsa es porque la economía iba funcionando, iba mejor. Y eso se corrobora por documentos, eso sí que está muy bien documentado, que desde la década de 1850, con la llegada del ferrocarril a nuestra comarca, empezaron a llegar inmigrantes a trabajar en en el cultivo de la vid y exportación de vino. Y eso supuso que hubiera movimiento económico, mayor riqueza, y una forma de canalizarla era en la fiesta. Por eso hemos dicho que pasó de 2 días a 5 en poco tiempo, y pasó a que hubiera la aparición en ese periodo concreto de 5 o 6 años, 7, no sabemos exactamente cuánto porque no hay documento, pero la lógica que nos dice que en ese periodo concreto se fundaron los Marruecos y los garibaldinos. Otras obras que se llevaron a cabo en Sax fueron construcciones dedicadas a bodega ubicadas dentro del núcleo urbano hasta sumar un total de 87. También se realizan una serie de infraestructuras de las que cabría destacar, entre ellas, la remodelación de la Plaza de San Blas. Cuando por fin se publica el manuscrito de la historia de Sax de Bernardo Herrero, la historia de Sax, él cuenta, sin darle importancia y como de pasada,
cómo él estuvo 2 años de mayordomo, en 1876 a 78. Y él cuenta que durante estos 2 años se encargaron de arreglar la ermita y cambiar una serie de elementos de la ermita y la barandilla que había nombra. Pero sabemos que 2 años antes, precisamente en 1874, se reformó, se arregló la plaza de San Blas, y porque quedó constancia en ese manís. Eso lo que nos indica es lo que os digo, que durante esos momentos las fiestas empezaron a tomar auge y mayor participación, había más población, aumenta la población, aumenta la participación, aparecen 2 comparsas nuevas y todo eso son síntomas de que las fiestas de moros y cristianos iban cogiendo cada vez más importancia y, como os decía antes, pasaron de ser 2 días a ser 5 en la década de 1880. Y la remodelación de la plaza de San Blas es un elemento más que corrobora este fermento festero de esos años. En lo que se refiere al nombre y debido a la falta de documentos escritos, tan solo podemos conjeturar que el grupo de personas que la crearon tendrían que ser fieles seguidores del régimen republicano que ese mismo año de 1874 quedaría abolido en España con la vuelta de los Borbones y la restauración de Alfonso XII. También cabría destacar que Emilio Castelar, importante político republicano y con muy buenas relaciones con la villa de Sax, podría haber influido en su creación. Y para cerrar el círculo, Giuseppe Garibaldi, amigo de Castelar, en aquella época era como un héroe para los republicanos. Por lo tanto, tenían que denominarse garibaldinos. Quiero decir que la tradición oral es muy importante, aunque no tengamos documentos que la corroboren al 100%, pero es un elemento importante a tener en cuenta, con lo cual lo que nos habla es que esos momentos del sexenio revolucionario en el cual se estaba pidiendo mayor libertad y que se instaurara un gobierno republicano y constitucional, pues todo eso influyó para que las personas que vivían en Sax en ese momento hubiera, no sabemos qué porcentaje, porque no todos serían liberales, republicanos y anticlericales, como Joaquín Barceló hace años escribió que los fundadores serían un grupo de republicanos, liberales y anticlericales, pero ni todos los que la fundaron serían las 3 cosas, ni todo el pueblo era así, pero había un porcentaje X de personas, un fermento que pedían que se creara una comparsa. En cuanto a la fundación de la comparsa, no tenemos documentos escritos y por lo tanto no podemos saber con certeza quiénes pudieron ser sus fundadores. Hace unos años se elaboró una lista de 20 posibles socios fundadores que por tradición oral y por análisis históricos de la época nos llevan a la conclusión de que muy posiblemente esté elaborada con bastante rigurosidad. Estos socios aparecen inscritos en el padrón municipal casi en su totalidad como jornaleros, con la excepción de 2 labradores, un barbero y un jornalero hijo de propietario, Antonio Esteban Santo, del cual se piensa que pudo ser el primero en dirigir la comparsa. En cuanto a los primeros trajes que vistieron los garibaldinos, son varias las hipótesis que se han manejado. La más plausible es la que nos cuentan los descendientes de Antonio Esteban Santo, probablemente el primer dirigente de la comparsa, y es la de que un grupo de festeros se desplazó a Villena unos años antes y posiblemente adoptaron un diseño similar al de los cristianos de allí, con la particularidad de que los colores estarían basados en los camisas rojas, nombre que recibían los voluntarios que seguían a Garibaldi y que eran llamados así por el color de sus camisas. La guerrera tenía que ser roja, como los garibaldinos habían puesto, dijéramos, en Italia, a los partidarios de Garibaldi se distinguían la legión garibaldina por ir con una camisa roja.
lógicamente eso sería la base del traje. Lo que ocurre es que hay referencias a que en Alicante una banda de música llevaba un traje parecido con esos colores, aunque no les gustaba, no gustó en aquel momento. Y también he visto el grabado de blanco y negro de los garibaldinos de Alcoy, y se parece menos al traje más antiguo de los garibaldinos de Sas, se parece menos que los trajes de la antigua española de Villena. Y lo que pasa es que en ese momento, según hasta donde he podido llegar leyendo cosas de Villena, ya habían cambiado el traje de la antigua española, lo habían abandonado y habían puesto el traje de gala parecido al de los cristianos de Sas o la antigua de Caudete. Pero lo que sí que es fácil es que el modelo ese de traje, que además en los que se quedan, los documentos que quedan antiguos de Villena, se ve que es mucho más parecida a la guerrera de los de la antigua de Villena al traje de los garibaldinos, porque el de Alcoy, por lo menos el grabado que se conserva, tiene es otro tipo de diseño, diríamos nosotros. Pero lo que sí que es que tenía que ser rojo la guerrera, porque era lo que representaba a los garibaldinos. La presencia de los garibaldinos en las fiestas de moros y cristianos no es un fenómeno exclusivo de Sacs, también se dio en otros pueblos de tradición festera como nuestros vecinos de Elda, Petrer, Alcoy, Ibi, Llutxent, Cocentaina o Muixamiel. Intuimos que bajo las mismas motivaciones que en la villa de Sacs. Sin embargo, solo han perdurado en el tiempo los garibaldinos de Sacs. Los de Alcoy fueron los primeros, enseguida se fundaron en Sacs y luego, pocos años después, a imitación de Sacs, se fundaron en Petrer. Lo que pasa es que en el caso de Alcoy y de Petrer, pues duraron pocos, por la década de 1880 ya decayeron. En el caso de Alcoy, eso está claro que dijéramos que no solo la de Garibaldino, sino alguna otra más, que eran anacrónicas para el sentido de querer rememorar fiestas de moros y cristianos medievales o con un sustrato medieval. Pues claro, los garibaldinos y otras no tenían lógica, no cabían. Entonces dijéramos que la Asociación de San Jorge o la Junta de Fiestas de Alcoy de aquella época ya empezó a cambiar y a poner que fueran comparsas con raigambre medieval, tanto mora o cristiana. En el caso de Petrel, pues seguramente no prosperó, pues porque el número de personas que eran los socios no eran suficientes, o la moda, dijéramos, falleció Garibaldi, perdió actualidad. Garibaldi fallece en 1882 y a lo mejor, pues dijéramos, pues ya no tenía tanto tirón como había tenido antes. Pero eso no implica que pocos años después se fundaran en otros pueblos, comienzos del siglo XX, que es en Ibi y en Muixamiel. Y lo mismo, porque si se fundaron es porque había un grupo de personas con ideas liberales, demócratas, republicanas, que dijeron, pues a la hora de agruparse quisieron recordar a este héroe italiano de la unificación italiana, y tampoco que se hayan mantenido mucho tiempo, porque por lo menos la que yo recuerde hasta los años 20 en Ibi, pero luego pues desaparecen. Con lo cual, el que los garibaldinos de Sas estén celebrando el 150 aniversario, esto es un hito que hay que celebrarlo a nivel no solo de Sas, de toda España.
Durante los primeros años de la comparsa, la economía prosperaba, y al igual que las otras comparsas de la villa, la de Garibaldinos crece gracias al apoyo de familias que llegan a Sax para trabajar en el campo y en las bodegas de vino. Las fiestas evolucionan, igual que evoluciona la situación socioeconómica, y los días de fiestas aumentan, como podemos observar en el programa más antiguo que se conserva del año 1889 y que comenzaba así. Grandioso y divertido festival que en la villa de Sax se celebrará en los días 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero del presente año en honor a su patrono, el glorioso San Blas. Del año 1899 son las fotos más antiguas que se conservan de dos de las comparsas de Sax, cristianos y moros, ambas muy similares en organización, apareciendo en ellas capitanes, pajes, sargentos y un pequeño grupo de tiradores. Entre los años 1904 y 1914 se desató una profunda crisis tanto económica como política. Por una parte, la llegada de la filoxera a la Comunidad Valenciana, unas terribles sequías en la huerta alicantina, y por otra, la llamada Segunda Guerra de Marruecos o Guerra del Rif, el inicio de la Primera Guerra Mundial y las diferentes crisis políticas. Lo que es la expansión agrícola esa de los 30-35 años de grandes beneficios económicos abarca eso desde 1860 a 1890 aproximadamente. Ya el mayor número, la población de esas que llegó a su máximo fue en 1905, con casi 5.000 habitantes, 4.900. Pensar que ese número, esa población no se volvió a alcanzar hasta la década de 1960, porque ¿qué ocurrió a finales del siglo XIX? Como os decía, pues los viñedos franceses se recuperaron de la filoxera, acabó el tratado comercial que había entre España y Francia para exportarles vino a precios buenos, porque los franceses ya no necesitaban comprar tanto vino. Entonces dijéramos que llegó una crisis agrícola. Además llegó a estas tierras la filoxera, porque al final llegó también a España. Esta zona fue de las que menos sufrió esa epidemia, pero aún así también llegó. Eso hace que le llegue una crisis y empezó a emigrar gente de Sax, porque no había bastante trabajo aquí. Las fiestas de Sax no son ajenas a estos hechos y por ello los festejos se reducen en actos y días. Las comparsas pierden gran número de festeros, los años de bonanza se acaban y la población emigra dando paso al hambre y a la carestía que hacen mella también en los garibaldinos. Ya se notaba la crisis que se veía venir por el cese de la exportación de vino a Francia, pues debe que influyó para que se dejara otra vez en 4 días, del 1 al 4. Así continuó hasta después de la Guerra Civil, que en 1942 se incorporó el día 5 de nuevo, hasta la actualidad. Es a partir del programa de 1919 donde se puede apreciar una tímida prosperidad económica gracias al desarrollo industrial, construcción de infraestructuras y carreteras que darán paso a la era del automóvil. El campo se recupera de la sequía, porque añadíamos a esto una serie de años de sequía que produjo que la crisis agraria aún fuera mayor. De la sequía llegó la época de las lluvias y, dijéramos, el campo volvió a resurgir. Pero lo que ocurrió es que ya muchas personas de esas empezaron a mirar de buscarse la vida, no ya en la agricultura, sino en la industria, en los primeros talleres artesanales que se fueron haciendo en Sax, de zapatos, de sandalias, a raíz de, ya os digo, al finalizar el periodo que va de 1915 en adelante. En ese momento además es cuando se patentan las cortinas orientales, que también empiezan a tomar un gran auge a partir de 1916-17 hasta la actualidad.
En lo que respecta a la fiesta, aparecen cambios significativos en sus actos. La entrada de bandas se convierte en entrada de comparsas. Las guerrillas desaparecen y pasan a ser desfiles que anteceden a las embajadas. Embajadas que en el año 1925 estrenaban un nuevo castillo, que se inauguró el 2 de febrero. Hay fotografías del anterior castillo que como mínimo debía ser de la década de 1840 o antes. Claro, pues ya tenía su tiempo y me imagino que estaría muy deteriorado y decidieron, tras varios cabildos, que no fue solo de uno solo, eso sí que lo sabemos por tradición oral, que se habló bastante de esa restauración o de ese construir un nuevo castillo, y hubo que hacer no se llegó a un acuerdo el 26 de diciembre y hubo que hacer luego los primeros días de enero continuar el cabildo hasta que se decidió construir un nuevo castillo de embajada que con artesanos locales todos, los carpinteros, los que hicieron la obra, los que pusieron la madera, la pintura, según averiguamos cuando hicimos el libro del 125 aniversario, ya pudimos encontrar algún dato. La pintura era de la familia Barceló, que ya tenían la fábrica de cortinas orientales en marcha, y dijéramos que entre todos, colaborando entre todos, se construyó un nuevo castillo de embajada, que es el que hemos conocido hasta el año 1999. Se conserva una fotografía de dicha inauguración, en la que aparece la primera bandera garibaldina de la que tenemos constancia. Desplegada, muestra el diseño de la Cruz de San Andrés o de Borgoña. Esto confirma la tesis de que las fiestas de Sacs fueron herederas de las milicias de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, los colores que la acompañan son los de la República Francesa: rojo, blanco y azul. Uno de los actos que creemos que menos ha cambiado en el transcurso del paso del tiempo es la retreta. Su etimología proviene del francés retraite y a su vez del latín retraere, que significa retirar, y en el ambiente festivo hace referencia a la fiesta nocturna en que las tropas recorren una población con faroles y música. Los soldados que estaban acuartelados en las distintas ciudades por la noche, para ir dijéramos, se les acababa el tiempo de paseo y tenían que ir a dormir a su cuartel a pasar retreta. Entonces, mientras iban a esos cuarteles, pues dijéramos, de noche, y sobre todo en los países más al norte, pues se alumbraban con farolas. Pero todo eso, que era un elemento militar, se convierte en festivo cuando la gente participa, porque iba también la música de los regimientos. La fiesta hace 60, 70, 80 años no eran como era ahora. La fiesta empezaba realmente el día 1 por la noche. Cuando se subía a San Blas, se hacía la retreta, se subía a San Blas, se hacía el saludo del santo, pero el saludo del santo tenía el precepto de pedir permiso al santo, a San Blas, para poder hacer las fiestas en su honor. Y ya que hablamos de música, la banda que podría haber acompañado en los primeros años a los garibaldinos no lo sabemos con certeza. Quizá pudo ser la moderna, llamada también la del teatro, mucho más afín a los ideales republicanos de la comparsa. Pero mucho antes, allá por 1792, ya se han encontrado documentos de que en Sacs había una banda como tal. Hasta que en 1888, por ahí, aparece una nueva banda. Claro que a partir de ese momento, la nueva, una es la primitiva y la otra es la moderna. Una era la de los Marcos, la primitiva, y la nueva era la del teatro o la de los Senabre. Eso duró aproximadamente 40 años, año arriba, año abajo, porque en 1929 se fusionan y forman la Unión Musical y Artística de Sacs.
De las capitanías garibaldinas del siglo XIX poco podemos contar por falta de documentación. Es en la segunda década del siglo XX donde podemos conocer los primeros nombres de capitanes, pajes y festeros garibaldinos a través de viejas fotos. En el año 1926 aparece una película muda de 8 minutos y 10 segundos, restaurada en 1994 por la Filmoteca Valenciana, y en la que se ve en varios planos a la comparsa de garibaldinos en la entrada del día 1.